Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos internautas? Bienvenidos a Bolivia Web TV al alcance del mundo. Mi nombre es Erwin Bazán y a partir de este momento les presentamos los principales temas generados desde Bolivia para el mundo. De inmediato con los principales temas de este jueves 6 de noviembre en Bolivia Web TV. En Santa Cruz, el uso del taxímetro genera polémica en diversos sectores. El ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales, Omar Rivera, indicó al deber que esa institución está manteniendo reuniones con los distintos sectores sociales para definir las medidas de protestas en contra de la aplicación del taxímetro, porque debido a su uso subieron las tarifas que deben pagar los pasajeros. Los concejales han hecho un pésimo trabajo y vamos a salir a las calles a protestar por lo que se está haciendo aquí. Es un atentado contra el bolsillo del vecino, expresó Rivera. Mientras tanto, los choferes calificaron de robo el decomiso de 150 placas a taxistas que aún no están registrados en el sistema. Así lo indicó el dirigente Carlos Mamani luego del operativo realizado por Tráfico y Transporte. La concejal Loreto indicó que los afectados recuperarán sus placas sin pagar ninguna multa y se acordó la suspensión de los operativos por 15 días. Santa Cruz, Chuquisaca y La Paz son los departamentos más afectados por la sequía en el país. Hasta el momento hay al menos 23.000 familias damnificadas en 35 municipios y 7.000 reses muertas en varias regiones del país. Así lo informó el viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Víctor Hugo Vázquez. En caso de que no se registren lluvias en esas regiones, se teme la inminente pérdida de más de 11.000 cabezas de ganado. Entre el ganado muerto se encuentran más de 3.500 llamas y alpacas de charaña. Además, se contabilizaron 4.000 pollos muertos en granjas de Santa Cruz. Vázquez informó que el gobierno trabaja junto a los municipios y gobernaciones en el envío de agua a las zonas afectadas y el apoyo a las familias damnificadas. En el Alto, La Paz, se registran entre 5 y 14 denuncias por violencia física al día, según indicó el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en el Alto, Iber Esprella. En lo que va del año ya existen 3.100 denuncias, de las cuales un 90% de los casos son mujeres y aproximadamente 300 denuncias son de varones. La FEL de El Alto cuenta con 40 efectivos y ahora esta unidad policial busca duplicar su número de funcionarios para dar una mejor atención a las víctimas de violencia. Argentina y Paraguay se comprometieron a realizar una limpieza del río Pilcomayo en sus territorios, tras detectarse una masiva mortandad de peces que afectaría a las poblaciones aledañas al río. Así lo indicó el director de Relaciones Internacionales de la Gobernación de Tarija, Efraín Nieves, luego de una reunión trinacional con nuestro país. En octubre pasado, el matutino Última Hora de Asunción informó de la mortandad de peces en el río Pilcomayo, zona de Fortín, Magariño, Boquerón, dentro del Chaco paraguayo, presuntamente, como consecuencia del desvío de agua por parte de una estancia para el riego de sus cultivos. La lista de precios máximos para 600 medicamentos esenciales que se comercializan en el país será publicada el lunes por el Ministerio de Salud. Según un compromiso que se hizo público ayer, esta cartera de Estado con los propietarios de farmacias. El objetivo del acuerdo es que el usuario tenga costos asequibles y que la variación de los precios en los medicamentos no sea excesiva. Así lo informó a La Razón la presidenta de la Asociación de Profesionales Propietarios de Farmacias de La Paz, Claudia Paredes. En cuanto a la lista sea publicada, las farmacias bajarán la misma información y tendrán la obligación de exhibir los nuevos precios en un lugar visible y accesible a todos los usuarios. Los servicios departamentales de salud serán los encargados de realizar controles respectivos en las farmacias y orientar a los usuarios para no ser engañados. Y a pesar del pedido de algunos llamados de los empleadores para extender el plazo del pago del segundo aguinaldo hasta febrero del 2015, el gobierno ratificó que este beneficio deberá pagarse hasta el 31 de diciembre, como fue establecido desde el principio, según indicó el ministro de Trabajo David Santalla. La autoridad indicó también que esa posición fue consignada a la Cámara Nacional de Industrias y que su dirigencia se comprometió a cumplir con esta norma. Revisamos ahora las principales cotizaciones económicas. El dólar se cotiza para esta jornada en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta.
El euro registra una cotización de 8 bolivianos con 56 centavos y el yen una cotización mantenida de 0.06 bolivianos. Y a Bolivia News llegan los deportes, se los presentamos de esta manera. En el cumpleaños número 59, Oriente Petrolero golea y festeja la punta del campeonato. En su mejor exhibición en lo que va del campeonato y en el día que cumple su aniversario 59, Oriente Petrolero se colocó como solitario puntero del campeonato Apertura 2014 de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano al golear por 4-0 a Petrolero de Yacuiba. El encuentro se jugó anoche en el Estadio Tahuichi Aguilera ante más de 30.000 espectadores que celebraron el triunfo por doble partida. Como no queriendo quedar al margen de la fiesta del aniversario 59 que se vivía, los albiverdes salieron disparados en busca del gol y lo encontraron en la primera llegada que tuvieron. Los goles fueron marcados todos en la primera etapa del partido. Antes del partido se realizaron actos artísticos por el festejo del equipo refinero. Y en Warnes, Sport Boys empata con Nacional Potosí y su presidente Mario Cronenbol renuncia. Sport Boys sigue sin ganar al mando del entrenador Víctor Hugo Antelo. Los guarneños ayer igualaron contra Nacional Potosí 1-1 en una segunda etapa para el olvido, en donde cedieron el protagonismo al equipo visitante. Al final del partido, el presidente Mario Cronenbol dio a conocer su renuncia irrevocable de él y de su directorio. El presidente guarneño indicó que daba un paso al costado por los malos resultados de su equipo y además añadió que hoy convocará a una asamblea y se darán 20 días de plazo para pagar las deudas a los jugadores adquiridas hasta la jornada de ayer. Heroico empate de Blooming en Potosí. Con 9 jugadores y una actuación superlativa de todo el equipo, Blooming empató con Real Potosí a un gol por lado en partido jugado anoche en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí. Luego de un primer tiempo en el que imperaron el esfuerzo de los bluministas, que finalmente terminó siendo improductivo. Los goles llegaron en la segunda parte. Fue expulsado Leonel Morales de los celestes y a los 75 minutos, tras un centro de Iván Cerda, Cristian Coimbra batió su propio arco. Sin embargo, el equipo celeste, con enorme bravura, se fue adelante pese a que a los 72 minutos también vio la roja Didito Rico y la Academia Cruceña se quedó con 9 jugadores. Pero a los 85 minutos, luego de un centro, Federico Pereira empalmó de cabeza anotando el 1-1 y así terminó el partido. Esto es Bolivia Web TV y así les hemos presentado las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Volvemos para actualizar estas y otras noticias. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.